tenemos aquí ya nuestros panelistas y vamos a dar inicio con este conversatorio saludando por supuesto a los compañeros virtuales, ¿verdad? Y a los presenciales, y agradeciendo a la Federación Luterana Mundial, ¿verdad? A su equipo, y a Elenita Cedillo, que siempre nos está apoyando, involucrándose, posicionando y empujando sus esfuerzos de articulación regional. Así que vamos a iniciar con las palabras de Elena, agradeciéndole por estar en su casa, su equipo y por el empuje que siempre hace a estas iniciativas de fortalecimiento de capacidad, que puede venir aquí para el salud. Buenos días con todos. Buenos días con todos, gracias por venir. Y nada, es parte del rol de la federación, de ser facilitadores de estos procesos para el fortalecimiento de todos y el fortalecimiento de la comunidad médica. Les doy la bienvenida y empecemos ayer porque ya estuve esperando. Bueno, tenemos dos panelistas, el compañero Benjamín Corea, de la Alianza Centroamericana por la Resiliencia, que es un espacio de articulación regional, que nos va un poco a hablar sobre este tema de pérdidas y daños, pero de manera concreta su vinculación con las grandes demandas ciudadanas, que tiene que ver con el tema de justicia climática, con aquellas demandas y principios, pero también vinculada a adaptación, gestión de riesgo. Y como en un segundo momento, el compañero Antonio Cañas, amigo nuestro, negociador internacional por el Ministerio del Medio Ambiente, con mucho seguimiento y con mucho compromiso en este tema de negociaciones internacionales. Hablábamos, ahorita le decía, yo me identifico metido en el tema de negociaciones, aunque hay un equipo por Israel, quizás por la vinculación que tiene él con las expresiones sociales, y que agradecemos a Antonio su participación. Vamos a escuchar en unos 20 minutos a Benjamín, luego un tiempo similar a Antonio, y por supuesto que le invitamos a los compañeros que nos escuchan virtualmente y a los presenciales poder tomar nota y formular las preguntas, ¿verdad? Si gusta las van planteando ahí para que no se nos olvide, porque tenemos aquí un equipo que va a hacer tomando nota. Sin más discurso, agradecemos a la ACP, a la Red ACP Alianza, ¿verdad?, quien es parte de este esfuerzo. Por supuesto que dentro de la Red ACP Alianza, la Federación Luterana Mundial, a la Alianza Centroamericana por la Resiliencia y también a nuestros amigos y amigas de la campaña Mesoamericana para la Justicia Climática. Benjamín. Bueno, buenos días a todos y todas, tanto acá presencialmente como a las personas que nos siguen por un medio virtual. Como ya me explicó Carolina, este día vamos a tratar de hablar un poco de este tema que es relativamente nuevo, el tema de pérdidas y daños. Ya en la jornada pasada se dio un contexto general de cómo se encuentra el tema de negociaciones, y se vio como de importancia hablar de un tema que, como lo dije, es nuevo, pero que tiene mucho que ver con países como nosotros, ¿no? Como los de la región y otras partes del mundo, como es el tema de pérdidas y daños. Inicialmente yo voy a hablar un poco de manera general del tema. Posteriormente voy a dejar a Antonio para que él hable del tema de pérdidas y daños más dentro del marco de negociación, y bueno, podamos concluir entre todos y todas nuestra visión, nuestro enfoque de pérdidas y daños, que dentro de lo que se da. ¿Por qué hablar primero del tema de pérdidas y daños en una región como esta? En primer lugar, tenemos que, según el Observatorio Alemán, para 2013, estos datos son recientes, países de la región como Nicaragua, El Salvador y Guatemala se encuentran dentro de los 10 países más afectados a nivel mundial por eventos climáticos extremos.
Estos son datos que van de 1992 a 2011. Honduras ocupa el primer lugar, Nicaragua el tercero, El Salvador aparece en el cuarto y Guatemala en el noveno. Seguido asimismo por países cercanos como Haití, como el quinto país más afectado, y República Dominicana. Es decir, es necesario en esta región vincularse a esos temas, porque somos países afectados por el tema del cambio climático. Ahora se está usando mucho la terminología de países vulnerables, y es necesario entonces hablar ya no solo de adaptación, de mitigación, sino también de países impactados o de países que están sufriendo las pérdidas de daños por el cambio climático. ¿Cuáles son las perspectivas en este entorno del clima? Son cuestiones que ya todos y todas sabemos, que todo va hacia un aumento de cosas. Se está hablando, de parte de la información científica que tenemos, de eventos como los ciclones y los huracanes van en aumento, se van a agravar tanto en su intensidad como en su efecto. Se considera que lluvias torrenciales como las que se tuvieron con la E12 en la región se van a incrementar. El número de sequías en buena parte del globo, incluyendo Europa, Centro y Norteamérica, también van en aumento, y las pérdidas económicas más severas derivadas de estos desastres se duplicarán en los próximos años. Si lo vemos a partir de los núcleos sociales o desde el punto de vista de las personas, tenemos que cada vez somos más vulnerables a problemas vinculados al cambio climático, y una buena parte es el tema de vulnerabilidad, pero también por el tema de exposición a al problema del cambio climático. Entre 1970 y 2008, el 95% de las muertes vinculadas a problemas de desastre ocurrieron en países pobres, en países como los de nosotros. Una proporción que seguramente va a aumentar en los próximos años. Tenemos que para el año con mayores pérdidas globales registradas desde 1980 fue el 2005, con un promedio de 150.000 millones de euros a nivel global. Esto tomando en cuenta la famosa economía del clima. Entonces, ¿qué pasa con la discusión? ¿O por qué comenzar la discusión del tema de pérdidas y daños? Para esto hay que empezar por preguntarse qué pasa con lo que no puede salvarse después de haber hecho todos los esfuerzos en adaptación y mitigación. ¿Qué pasa con... es necesario entonces empezar a hablar de seguros, es necesario entonces empezar a hablar de fondos de retención. ¿Qué pasa con los procesos de migración de los países que están perdiendo territorio, están perdiendo ecosistemas, con la inviabilidad de cultivos esenciales para la dieta de los pueblos latinoamericanos? ¿Qué pasa con las zonas que son declaradas inhabitables por procesos de desertificación? ¿Y qué pasa con las pérdidas no económicas que los países como El Salvador, como Honduras, como Guatemala están enfrentando? ¿Quién asume esas pérdidas? De eso se trata la discusión. Entonces, para armar un contexto, ya un análisis conceptual, ¿qué son las pérdidas y daños? No es más que los impactos asociados a los efectos adversos del cambio climático que no pueden ser evitados por los procesos de mitigación y los procesos de adaptación. Pérdidas tenemos que son impactos negativos que no pueden repararse o restaurarse, y los daños son impactos que pueden en un momento repararse o restaurarse. En términos simples, se ha dicho mucho de que hablar de pérdidas y daños, o estar hablando de pérdidas y daños, implica estar hablando del fracaso del objetivo último de la convención, como ya lo vamos a ver un poco más adelante. Los daños residuales, dice, es otro concepto de pérdidas y daños, que la implementación de medidas de reducción, presencia y transferencia de riesgos no consiguen. Eso, en términos simples,
le vamos a llamar pérdidas y daños en el tema de cambio climático. Para hablar de estos procesos que son para sacar el cociente, digamos, del tema de pérdidas y daños, hay procesos que primero se deben desarrollar, como el tema de reducción de riesgo vinculado a la gestión comunitaria de riesgo, la retención del riesgo, que es cuando los países asumen los costos de las pérdidas y los daños ocasionados por cambio climático, y la transferencia de riesgo, que es principalmente el tema de seguros, cuando un país está contratando hacia un tercero para que en caso de haber pérdidas y daños, asuma esas pérdidas y daños. Solo para conceptualizar este tema. Entonces, si estamos hablando de con las tendencias actuales, el clima será radicalmente diferente, más o menos para un promedio del 2040, y en países como los de Centroamérica, esos cambios se están previendo que ocurran al menos una década antes. Tenemos que, para el tema de pérdidas y daños, vamos a hablar de pérdidas y daños por dos cuestiones: por eventos extremos, que son los que ya tenemos un poco más de experiencia en Centroamérica, conocemos más el tema de pérdidas y daños por eventos extremos, llámese ciclones, huracanes, precipitaciones, etcétera, que conducen a la pérdida de la propiedad, la vida, la pérdida de cultivos, pérdida de tierra productiva, o como sequías a corto plazo, que también están vinculadas a pérdidas de este tipo. Pero también vamos a tener pérdidas y daños por los llamados procesos graduales o procesos de desarrollo lento, que son un poco más difíciles de prever. Se está hablando de cambios graduales, y esto es más fácil de entenderlo a partir de ejemplos. Se está hablando del tema de pérdidas y daños, o pérdidas y daños por eventos graduales, por ejemplo, con aumento del nivel del mar, lo que lleva a pérdida de territorio, intrusión de agua salada o contaminación de acuíferos, pérdida de barreras de protección, tales como muros, como manglares, salinización de tierras productivas, y también cambios de estado, que son cambios más permanentes. Un ejemplo, el tema de la sequía que afecta el norte de México, principalmente estados o partes como Chihuahua, que ya tiene mucho rato de estar en una sequía bastante fuerte. Y ante esto estamos hablando de que escenarios de aumento de 1.5 grados, que es la bandera que se está luchando, ¿no? Porque si el clima no llegue o no pase esos famosos 1.5 grados, corresponden medidas de adaptación y mitigación. Y a escenarios de 4 grados responden medidas de pérdidas y daños, para que lo tengamos un poco más claro. Esta última foto es lo que les hablaba, que es la parte norte de México, donde ya ellos están enfrentando un proceso de sequía bastante severo, lo que está provocando procesos de migración de esas poblaciones. Y ante esto, ¿qué es quién está asumiendo esas pérdidas? ¿Verdad? Lo está asumiendo el Estado como tal, que dio un poco más de retención del riesgo, o por ejemplo, se puede estar hablando ya de contratar un seguro ante estas cuestiones, que sería un tanto más hablar de transferencia de riesgo. ¿Seguimos? Entonces, si la discusión o si el escenario planteado por la información científica disponible está hablando de que es muy probable que el clima no se mantenga por debajo de los 2 grados, necesariamente entonces vamos a tener que hablar de pérdidas y daños. No solo de procesos de adaptación y mitigación, sino de procesos de pérdidas y daños para nuestros estados. ¿Cuáles fueron los acuerdos que nos están llevando a esta situación?
En Cancún, Estados Unidos y Canadá dijo que iban a reducir sus emisiones en un 3% tomando en cuenta los niveles de 1990. La Unión Europea dijo que iba a reducir un 30%, Japón un 25%, Rusia entre un 15 y un 25%. Sumando todas estas reducciones o estas promesas de reducción que no llegan o que llegan a un 13%, un 17% tomando en cuenta la reducción de 1990, se espera que sí haya un incremento de la temperatura global entre 3 o 4 grados. Entonces, este tipo de acuerdos, este tipo de negociaciones son las que nos están llevando a tener que hablar no solo de adaptación, sino de pérdidas y daños. Porque sí o sí, países pobres, países vulnerables, como Centroamérica, como los pequeños Estados Unidos, van a tener que lidiar con pérdidas y daños, no obstante los esfuerzos de adaptación y mitigación fueran a hacer. ¿Y qué implica un aumento de temperatura global de 3 o 4 grados? No solo implica que vamos a tener un aumento en El Salvador de 4 grados, no. Eso implica, por ejemplo, que en Centroamérica se está hablando que con un aumento de temperatura de 4 grados a nivel global, en Centroamérica sería de 6, por ejemplo. En Sudamérica entre los 5 y 8 grados. En el norte de América entre 4 y 5 grados. No solo es para que tengamos claro que cuando hablamos de un aumento de temperatura global no de 4 o de 3 grados no implica que esa va a ser la temperatura de nosotros. Puede ser mucho mayor en países como El Salvador, como Guatemala, como Honduras, como ahí se proyecta. Entonces, si estamos hablando de que es necesario hablar de pérdidas y daños y que ya los procesos de adaptación y mitigación no van a ser suficientes, existe una corriente que dice entonces, si estamos hablando de eso es que la Convención y los esfuerzos de la Convención han fracasado. ¿Por qué? Porque en su artículo 2 el objetivo de la Convención dice de que es lograr la estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero a un nivel que impida las interferencias antropógenas peligrosas en el sistema climático, cosa que ya fue desvirtuada, ya fue aclarada por el panel de expertos del cambio climático, que sí dijo tajantemente que el ser humano tiene incidencia directa sobre las alteraciones del clima. Asimismo, dice, ese nivel debería lograrse en un plazo suficiente para permitir que los ecosistemas se adapten naturalmente. Hasta ahí llega el objetivo de la Convención, a lograr a los esfuerzos de mitigación y de adaptación. Pero ahora se está hablando de una tercera vía, que es el tema de pérdidas y daños. Seguimos. ¿Cuál ha sido el recorrido dentro del marco de las negociaciones o dentro de la convención del tema de pérdidas y daños? Pues allá por 1991, una parte de pequeños estados islas de la Micronesia, del Pacífico, empiezan a hablar de una propuesta de un seguro internacional en el proceso de negociaciones de la Convención Marco del Perú. ¿Por qué? Porque son estados que están perdiendo territorio, estados que están enfrentando procesos de migración por la pérdida de territorio. Entonces dijeron, no podemos asumir nosotros esos costes de las alteraciones del clima, y también este es un tema de justicia. ¿Por qué países vulnerables, por qué países pobres o empobrecidos van a asumir los costes de un problema que no han causado? En el 2010 se crea el programa de trabajo de pérdidas de daños en el marco de adaptación de Cancún. En Doha también mandataba hablar de establecer ya o darle operatividad al tema de pérdidas y daños. Y en el 2013 la pasada COP, que ya se abre esa puerta
a la discusión oficial del tema de pérdidas y daños con la creación del mecanismo de Varsovia, que Antonio a lo mejor va a tratar un poco más al detalle. Se está planteando una revisión de este mecanismo hacia 2000, cosa que para muchos va más allá, es un tema que debería darse más celeridad, pero que en el marco de la convención y en el marco de las negociaciones las cosas no avanzan como uno esperaría. Entonces, volvemos a la pregunta inicial: ¿por qué hablar entonces del tema de pérdidas y daños? ¿Por qué? Porque el hablar de pérdidas y daños no implica dejar de lado los procesos que se vienen desarrollando de adaptación y mitigación, sino tener claro que no obstante estos procesos, vamos a enfrentar los países vulnerables procesos de pérdidas y daños que se quedan fuera del mecanismo de adaptación, de los procesos de mitigación. Entonces hay que tratarlos. Existen sinergias o enfoques para tratar daños y el desarrollo sostenible, adaptación y reducción del riesgo desde una manera integral. Hay mucha sinergia entre adaptación y enfoques para responder a pérdidas y daños. Y tener claro que las acciones de adaptación para responder a pérdidas y daños no son necesariamente las mismas. Ahorita como lo dije al inicio, es un tema bastante nuevo, está en construcción. De hecho, los enfoques sobre cómo se debe entender o cómo se entendería desde cada región el tema de pérdidas y daños. De hecho, en el marco de la convención apenas se está hablando de darle operatividad a un comité ejecutivo que lleve el seguimiento del tema de pérdidas y daños dentro de la convención. Y de lo que se trata es entonces de darle operatividad a esta fuerza que se habló en Varsovia sobre el tema de pérdidas y daños. Y ahí El Salvador, por ejemplo, tiene mucho que hacer y ya ha avanzado un tanto también, porque es de los primeros países que también ya está produciendo o entrándole al tema de lleno a través de la toma de postura en estos temas. Hay que tener claro entonces que lo que antes se ponía como el último eslabón del tema de cambio climático, como lo era la adaptación, también tiene límites. Y es lo que nos ha llevado a hablar de pérdida de daños. La adaptación será imposible en ciertas regiones, lo que lleva a la pérdida permanente de tierra, medios de vida y recursos culturales. No es una cuestión solamente ambiental, ¿verdad?, sino es una cuestión de verlo con el enfoque del desarrollo sustentable o sostenible. En el marco de la convención, el mecanismo el área de trabajo de pérdidas y daños está basado en tres cuestiones fundamentales. En primer lugar, evaluar el tema de pérdidas y daños, la evaluación de pérdidas y daños, que se hace como la primer grado, que los países tengan claro las pérdidas actuales y proyectadas que van a enfrentar en el tema de cambio climático o por cambio climático, los enfoques para enfrentar pérdidas y daños, que esos no están claros aún, y el papel de la Convención y la comunidad internacional en este tema. Esas son las tres cuestiones que se les está dando seguimiento en el marco de la Convención. Para hablar un poco del tema del mecanismo internacional de Varsovia, que no lo quiero abordar mucho porque sé que Antonio lo va a hablar, el mecanismo tiene como objetivo promover la aplicación de enfoques para hacer frente a las pérdidas y daños asociados por efectos adversos del cambio climático, de manera amplia, integrada y coherente. Hasta ahora es la única vía oficial que se tiene para abordar el tema. El problema es que en el marco de las negociaciones, como lo dice, las cuestiones no tienen el avance que se esperaría. En la última sesión del BOM
apenas se estaba discutiendo la estructura de este comité ejecutivo y cuál iba a ser como los primeros pasos para darle operatividad al mecanismo, pero lastimosamente no se están alcanzando cuestiones más tangibles en el tema. Los objetivos que tiene el mecanismo pues son tres: aumentar el conocimiento y la comprensión en gestión integral de riesgo para tratar el tema de pérdida de daño, fortalecer el diálogo, la cooperación y coherencia, la sinergia entre las partes interesadas, y mejorar la acción, el apoyo, incluida la financiación y la tecnología, la creación de capacidad para hacer frente al tema de pérdida de daño. Esos son como los tres objetivos. Ahora está en discusión cómo se logra eso, cómo se va a implementar eso. Y cómo desde los países como el nuestro tenemos acceso a estos mecanismos de implementación. ¿Cuál es lo específico del mecanismo? Pues incluye pérdidas de daños por eventos extremos y también por procesos de desarrollo lento. Asimismo, los procesos o por impactos graduales de cambios de estado, que son los que hablábamos antes, que requieren o van a requerir nuevos enfoques diferentes a cómo se ha tratado el tema de adaptación. ¿Y qué se espera entonces del mecanismo de Varsovia? En primer lugar, que se haya oficializado el tema de pérdida de daño a partir de un mecanismo implica que dentro del esquema de negociaciones está o se tiene el criterio que los procesos de adaptación y mitigación no van a ser suficientes. Entonces, hay un papel de la Convención que tiene que desempeñar, en donde los países desarrollados tienen un papel, en donde los países en vías de desarrollo tienen un papel que jugar. Y en este tema, más que verlo desde el punto de vista de financiamiento, de transferencia de tecnología, es un tema de justicia, es un tema de por qué nosotros vamos a, por ejemplo, como en El Salvador, lo que pasa, no sé, cada vez que enfrentamos un evento extremo, los fondos de la economía nacional queda dañada. ¿Por qué vamos a seguir en esa misma lógica cuando no hemos causado que esta situación de que los eventos sean más fuertes, que sean de mayor intensidad y con periodos de retorno más cercanos? Bueno, hasta aquí de manera general, cómo se está viendo el tema de pérdida de daños a nivel conceptual. Entiendo que Antonio va a hablar un poco más desde el punto de vista del esquema de negociación, y luego podemos pasar al tema de preguntas. Bueno, muy buenos días a todos. Agradecer a cada uno de los organizadores por la oportunidad de compartir un poco las experiencias que he podido tener en el marco de las negociaciones de cambio climático. Bueno, en estos minutos yo voy a hablar, voy a repetir, voy a decir lo mismo que acaba de decir Benjamín, lo único que tratando de darle como la interpretación desde la perspectiva de un negociador, y por otra parte una lectura práctica de qué significa empezar a trabajar pérdidas, daños en nuestros países. ¿De qué estamos hablando en concreto? Cuando decimos que vamos a tratar de implementar y de acceder a los recursos, a las posibilidades, a las opciones
que ese mecanismo internacional que está en proceso de construcción puede aportar a nuestros países. No solo vamos a esperar que este mecanismo internacional termine de construirse para que nosotros empecemos a trabajar. Tenemos una tarea urgente, independientemente de si existiera o no existiera, si estuviera discutiendo ese mecanismo, cada uno de nuestros países tiene el deber, la urgencia de empezar a realizar acciones para proteger a la ciudadanía, para prevenir mayores daños, mayores impactos a la economía, a los medios de vida de la población, en particular de la nueva generación. Entonces vamos a hablar de lo mismo que estaba hablando de una misma en los minutos pasados, solo que tratando de darle esta lectura práctica desde el marco internacional y desde el marco local. Bueno, esta es la definición del mecanismo, ¿no? Aplicar enfoques para enfrentar esas pérdidas que son inevitables. Ya explicaba extensamente Benjamín que con todas nosotros en Centroamérica, para hablar claramente, no hemos hecho nuestra tarea de adaptación. Ni siquiera quizás la hemos empezado en buenas palabras. Pero aún si hubiéramos hecho ya todo lo que habría que hacer en adaptación para prevenir los impactos del cambio climático, siempre estaríamos esperando, y ya los estamos experimentando, los efectos, las pérdidas y los daños que ya no son evitables ni aún realizando las mejores medidas de adaptación que tienen un costo elevadísimo, que es otra de las deudas pendientes de la convención con nosotros, porque no nos han aportado los recursos, el financiamiento, la transferencia de tecnología, la construcción de capacidades que necesitan nuestros países para poder afrontar este fenómeno. Sin descontar que el primer reto, la primera obligación de nuestros países sigue siendo alcanzar el desarrollo y superar la pobreza. No reconoce la Constitución. Ahora lo que nos impone estas pérdidas de daños es una carga adicional a ese reto que ya tenían, de alcanzar el desarrollo y superar la pobreza. Ahora bajo unas condiciones mucho más complicadas, porque hay que estar reparando, hay que estar atendiendo emergencias, hay que estar reconstruyendo. Entonces los recursos para el desarrollo y para superar la pobreza se ven erosionados. Por lo tanto, nuestra perspectiva de alcanzar el desarrollo se va postergando y se va retrasando, de acuerdo a los programas que tiene cada uno de los países del gobierno. Ya lo decía Benjamín en las láminas anteriores, esos son los objetivos, pero fíjense bien que por parte de los países desarrollados en el marco de las negociaciones, la tendencia es a priorizar en los temas de conocimiento y en los temas del fortalecimiento del diálogo, de la coordinación entre agencias. Hay muchas agencias que trabajan en el tema de atender emergencias, de las daños, en la reconstrucción. Y hay muchas agencias que trabajan en temas de investigación y de generación de conocimiento. La tendencia es a quedarse desarrollando actividades en esos dos primeros elementos, en el AIRB, pero lo que también, sin descontar que eso es importante, lo que les urge a nuestros países es que existan acciones de cambio, acciones que vayan al territorio y que desarrollen las medidas de prevención, las medidas de protección que necesitan los recursos de nuestros ciudadanos y la vida de los ciudadanos. Entonces, es mejorar la acción y el apoyo, incluida la financiación, la tecnología, la creación de capacidad para hacer frente a esas necesidades, es el enfoque, es la prioridad de nuestros países, de los países en desarrollo, en el marco de estas discusiones. No dejar de fuera que la implementación de acción es la clave. Llevar ese apoyo directo a los territorios en donde hace falta. Hay que construir conocimiento, hay que incrementar el diálogo y la coordinación, pero eso basado en las acciones del territorio, no en abstracto, sino en la acción que se lleva adelante en el campo. Bien,
ya había planteado también Benjamín el tema de pérdidas de daños abarca dos tipos de fenómenos. Los derivados, los impactos derivados de fenómenos extremos, ya estamos familiarizados con eso, y quizás si solo fuera eso, no se habría creado un mecanismo de pérdida de daños, porque sería, bueno, ya existe todo un montón de instituciones a nivel global y a nivel de los países que responden a ese tipo de emergencias creadas por fenómenos extremos. Es verdad que ahora son más frecuentes, son más intensos, pero en definitiva ya existe un tipo de institucionalidad, un tipo de experiencia desarrollada para eso. Pero tenemos otro tipo de fenómenos sobre los cuales no hemos tenido ningún antecedente. Y eso es lo que ha ya desatado y ha puesto en marcha el cambio climático. Los fenómenos como elevación del nivel del mar, o sea, la penetración del nivel del mar usted no lo puede contener con ningún muro, nada. La pérdida de los glaciares es lo que alimenta de agua a muchas ciudades y en muchos países, Bolivia, todos los que tienen grandes elevaciones, se va reduciendo la dimensión de los glaciares, simplemente el suministro de agua va desapareciendo y las ciudades que dependen de ese suministro, o bien buscar, existe alguna opción de suministro de agua, o bien reasentarse en otros territorios, y eso supone unos costos increíbles. Bueno, salinización, etcétera, que pérdida de biodiversidad, desertificación, etcétera, supone eso amenazas en estos momentos supremos. Necesitan tipos de abordaje para los que no existen experiencias y antecedentes. Entonces, eso es lo que en definitiva caracteriza este nuevo pilar dentro de la convención, que es pérdida de daños, ¿no? Te decía Benjamín, esto no es adaptación, porque estas pérdidas están más allá de las capacidades que puede dar medidas de adaptación. Tampoco es reducción de riesgo, porque fíjense bien, esta es una diferenciación conceptual importante. Pérdidas de daños no es una respuesta formal a amenazas naturales, porque el cambio climático no es una amenaza natural. Fundamentalmente es una nueva disciplina que responde a escenarios climáticos, es decir, a mayor acción de gases de efecto invernadero en la atmósfera, que se asocian a escenarios socioeconómicos que dependen de las decisiones que los países del mundo toman con respecto a su desarrollo. Si Estados Unidos y Canadá y Japón deciden seguir quemando, elevar las cantidades de hidrocarburos para generación de energía, todos los otros países desarrollados, y por supuesto también los países en desarrollo como los nuestros, por su derecho al desarrollo, tienen también que tener acceso, digamos, a esa capacidad de absorción que todavía le queda a la atmósfera para lograr su desarrollo. Entonces, simplemente estamos respondiendo a decisiones humanas, no son propiamente, específicamente, amenazas naturales. Y lo específico de esto es que traen aparejados impactos, efectos, en muchos casos son, por un lado, muy poco estudiados. Un ejemplo que yo traigo siempre a colación es que diversas investigaciones globales ya han determinado que la productividad de cereales básicos, el trigo y el maíz, ya ha bajado entre 3 y 5% entre 1980 y el 2008, según esta investigación. Es decir, que por los aumentos de temperatura graduales que ya tenemos presentes, esta productividad ya se está viniendo abajo. Y esos costos, ¿quién los está pagando? Pues, muchas veces nuestros países no se esperan de esto porque lo que hacen es responder con mayor cantidad de agroquímicos para que
para que a través de eso se supere, dijéramos, las pérdidas de productividad que ya se están generando por causa del cambio climático. Entonces tenemos un problema oculto por el mismo tipo de respuesta que nosotros estamos dando. Entonces, hay en el tema de pérdidas de años problemas poco estudiados, pero por otro lado, y más graves todavía, son problemas que todavía no se han manifestado, pero que están en situación, y para los cuales, digo, no tenemos en este momento estructuras que nos permitan observar, monitorear, adelantarnos, anticipar, a identificar a dónde están emergiendo estos nuevos impactos y de qué naturaleza son. Y esto es fundamental en el diseño del mecanismo internacional de Varsovia, porque es una dimensión de acciones que necesita desarrollar este mecanismo internacional de Varsovia, que no va a repetir las cosas que hace la Organización de Naciones Unidas para los Desastres. Eso ya es una cosa. Mirad, aquí hay toda una dimensión de trabajo para la cual todavía no se cuentan con estructuras y conocimientos, y por lo tanto hay un gran reto, y lo vamos a ver en una lámina más adelante, en cuanto a qué tipo de investigadores, a qué tipo de organizaciones, a qué tipo de recursos va a apoyar el mecanismo internacional de Varsovia para dar respuesta a estos desafíos, digo, que en buena medida no son conocidos, no están identificados, no están estudiados. Entonces, digo, aquí tenemos una vinculación fundamental entre la naturaleza del problema y el tipo de mecanismos que tenemos que estructurar en el marco de los sectores. Bueno, para aterrizar toda esa discusión un poco más de seria en muchos territorios, vean, los impactos del cambio climático y sus efectos en pérdidas de daños se producen en todos los niveles. Prácticamente no existe ningún sector que se vea como liberado de esos efectos. Pasan por supuesto desde la agrícola, el sector de salud, desde la industria, transporte, etcétera. No hay sector que no tenga, que no se vea impactado por estos fenómenos, y entonces reconociendo que los recursos internacionales, incluso dentro del marco de la convención, para responder a estas necesidades son limitados. A nuestros países se les plantea el reto de identificar a dónde deben priorizar esas inversiones y esos recursos que siempre serán escasos. ¿Qué es lo que hay que atender prioritariamente para responder con justicia, como decía la Fundación, a esta estructura de desarrollo que se ha ido generando, y en el cual los países desarrollados generaron un problema y a los países desarrollados les corresponde enfrentar las mayores pérdidas, los mayores daños, que es lo que son los menos responsables del fenómeno. Entonces, una primera aproximación es una propuesta que básicamente hay tres sectores prioritarios a los cuales atender el tema de pérdidas de daños. Infraestructura pública. No podemos permitir que el funcionamiento del Estado, de los servicios para la ciudadanía, se quede roto, se interrumpa por efectos de este tipo de fenómenos asociados al cambio climático. Asegurar el mantenimiento de esos servicios es fundamental. Atención a sectores vulnerables, comunidades, pequeños productores agrícolas, población en situación de vulnerabilidad, por poca condición, de género, de edad. Y un tercer elemento es ecosistemas hídricos. No nos podemos dar el lujo de perder ecosistemas fundamentales para el aprovisionamiento de agua, para el aprovisionamiento de ciertos alimentos que son esenciales para la dieta de la ciudadanía. En ese sentido, cada país, cada región tiene el desafío de identificar cuáles son sus prioridades, a dónde quiere apuntar. Con esos recursos limitados para prevenir, para limitar, para responder, para compensar las pérdidas y daños que ya están generando. ¿Verdad? Que quizás algunas grandes empresas
eventualmente terminen teniendo algunos impactos. Pero ellos ya tienen sistemas de seguro operados. Biblia está cubierta. A los estados queda la responsabilidad de identificar a dónde esos impactos van a ser orientados. Pero probablemente aquí se puede tomar una elección equivocada y atender a un sector que en el marco de las negociaciones resulta que otros países han identificado los sectores que están en una situación mucho más vulnerable y los recursos que existen se van a orientar y es necesidades más vitales. Por lo tanto, no podemos equivocarnos en elegir qué es lo que queremos atender y a qué queremos responder con este mecanismo. Bien, ya para ir aterrizando en qué cosas tenemos que irnos preparando en nuestros países para responder para poder acceder a este mecanismo, hay que decir que los instrumentos fundamentales con que se maneja el mecanismo internacional de Varsovia, que se va a manejar el mecanismo internacional de Varsovia, con lo que se debe de administrar y gestionar el tema de pérdidas de daños, es realmente un instrumental muy vinculado a la gestión de los riesgos. Y hay 4 cosas que los países nuestros deben ir desarrollando como urgencia para responder a este desafío. En primer lugar, debemos ser capaces de medir el riesgo residual. Debemos ser capaces de identificar las medidas de adaptación que podemos desarrollar y una vez hemos diseñado esas medidas de adaptación, saber medir el riesgo que aún con esas medidas de adaptación no vamos a poder evitar. Tenemos que ser capaces de hacer esa medición. En segundo lugar, tenemos que ser capaces de modelar los impactos. Es decir, esos escenarios climáticos que generan el IPCC y otros centros de investigación, al mismo tiempo están indicándonos aumentos de temperatura, aumentos de intensificaciones en los eventos extremos, los aumentos de nivel del mar, etc. Y eso es necesario modelar cómo esos efectos del cambio climático se traducen en impactos y en pérdidas. Está relacionado con el punto anterior para la definición del riesgo residual. Tenemos que ser capaces de modelar cómo esa nueva condición del sistema climático se traduce en efectos y en trastornos de los sistemas naturales y sociales nuestros. Al mismo tiempo tenemos que desarrollar capacidades para evaluar las pérdidas y los daños por los eventos graduales o por eventos extremos. Una vez que tenemos un evento extremo en marzo, tenemos que ser capaces de, en cuestión de una semana o menos, haber estimado cuál es el nivel de pérdidas asociadas a estos eventos para poder desarrollar conexión con el mecanismo internacional de Varsovia y hacer la solicitud de respuesta de apoyo para que los procesos de rehabilitación puedan ponerse en marcha rápidamente. Es decir, hay que construir una gran capacidad de evaluación de riesgos, de medición de impactos y de pérdidas. Tenemos que ser capaces de desarrollar profesionales, de crear profesionales que puedan rápidamente desarrollar este tipo de mediciones para poder tener una interlocución adecuada con el mecanismo internacional de Varsovia. Porque no se podrá ir a hacer esa interlocución con cualquier número. Usted puede decir, mire, las pérdidas que yo acabo de tener aquí son de $200 millones. Aquí está la factura, pásenme el fondo. Lo primero que usted tiene que, y está establecido en el marco de las negociaciones, es que el financiamiento y los apoyos vienen en base a la evidencia y en base a los resultados. Usted tiene que tener desarrolladas metodologías
que son aceptadas, metodologías que tienen aceptación común o que tienen rigurosidad en su evaluación, en su desarrollo. Es decir, tenemos que construir credibilidad en la información que nosotros generamos para poder ir con autoridad y con legitimidad a pedir esos respaldos a la comunidad internacional y en específico al mecanismo internacional de valores. Es decir, que es un enorme reto en nuestros países para empezar a preparar, a desarrollar esas capacidades que nos permitan actuar con propiedad en estas discusiones y en estos reclamos. Todavía no sabemos cómo se va a terminar desarrollando porque, digo, la estructuración del mecanismo es algo que está en marcha, en este momento está en el proceso de negociaciones, y es algo que hablaremos en un momento. ¿Digamos? Bien, un poco para aterrizar un poco más esta idea de qué es lo que necesitamos hacer como países, como regiones, como comunidades, para poder construir esta información que estamos hablando, para poder aplicar estas metodologías que tenemos que abordar. Tenemos primero que reconocer que los procesos de adaptación y los impactos del cambio climático y las pérdidas y daños asociadas a esos impactos son siempre locales. Eso no pasa en espacios ideales, pasan en territorios concretos, en comunidades específicas. Y son desde esas comunidades y desde esos territorios, en particular los más vulnerables, como decíamos atrás, aquellos que hemos identificado como prioridades nuestras, que nos ponen de justicia y de solidaridad. Eso, desde ahí, es que hay que cumplir esa información. Por lo tanto, en esos territorios y en esas comunidades es fundamental que se empiecen a cumplir comisiones comunitarias vinculadas con comisiones municipales, comisiones regionales, operando en función del monitoreo de estos riesgos, de la evaluación de esas pérdidas y daños y de la construcción de la información que hace falta para comunicar estos efectos y estos impactos al mecanismo internacional de valores. Entonces necesitamos que estén operando y establecidas comisiones en estos distintos niveles, pero al mismo tiempo sistemas de coordinación interinstitucional que sean eficaces, que sean efectivos. Cuando se activa por alguna emergencia, estas comisiones no están sentadas ahí todo el año esperando que vengan un impacto. La función de ellas es permanente. La evaluación de los riesgos es anual, porque la dinámica del cambio climático está transformando los niveles de resiliencia de los ecosistemas naturales y humanos. Por lo tanto, si se hizo una evaluación de riesgos este año, probablemente dentro de 2 años esa evaluación de riesgos ya no es adecuada. Por lo tanto, una acción permanente la que se va a demandar de estas soluciones. Tenemos que desarrollar en nuestros niños y en nuestros ciudadanos capacidades de observación permanente. Lo que no estaba ayer, que sean capaces de identificar por qué está apareciendo esto que no estaba ayer. Esa sensibilidad de observación es fundamental. Esto tiene que ver con la currícula educativa, la manera en que se forma a los niños y a los jóvenes, para responder a este problema que no va a ser de aquí a 10 años, y ahí ya se terminó, ya nos arreglamos, ya nos asustamos. Eso es permanente. El cambio climático es un tema cuyo desenlace final todavía no es mejor que ni siquiera nos pongamos a pensar. Respondamos como debemos, pero su límite nos es desconocido hasta este momento. Y por lo tanto, asociados con esta estructura de organización, están, por supuesto, el desarrollo, la implementación de planes comunitarios establecidos en marcha,
como decía, deben de ser permanentes. Por un lado, los planes regulares de análisis de amenazas y actualización de mapas de riesgo. Cada comunidad debe ser capaz de cumplir y dominar, interpretar y actualizar sus propios mapas de riesgo. Sistemas de observación sistemática. Ya decía Benjamín que la temperatura media global del mundo no corresponde con la temperatura media global de un país. Pero también la temperatura media global de un país no corresponde con la temperatura media global de un territorio. Y por lo tanto, este territorio, si se está queriendo adaptar a una temperatura media del país, que es de 3 grados por encima de la media con relación a la era preindustrial, y no se está enterando de que en realidad su temperatura real es 1.5 grados arriba de la media de este país, y eso lo tenemos claro en el caso de San Miguel y algunas otras actividades costeras, y algunos escenarios climáticos que ya tenemos nos están identificando, y en todo nuestro país, de la región, ya se han cumplido este tipo de escenarios climáticos regionalizados, departamentalizados, en donde las temperaturas no son iguales, son muy diferentes. Entonces tenemos que desarrollar capacidades de observación y monitoreo en cada municipio, incluso en cada localidad. Tener un termómetro y un medidor de precipitación pluvial no es ciencia ficción, no es ciencia espacial, es algo que deberíamos estar en estos momentos distribuyendo y estableciendo sistemas de registro y monitoreo. Primero que sepamos realmente qué está pasando en cada uno de nuestros territorios. Planes de reducción de riesgos, por supuesto, deben estar permanentemente actualizados. Y evidentemente los sistemas de alerta temprana. Una vez que usted tiene todo esto, hay capacidades de ir a mostrarle su plan al mecanismo internacional de evaluación. Si usted no hace esa plana de económico, lo primero que le van a decir allá es que usted tiene ese nivel, depende de este año, porque no hay adaptación. Usted tiene esos niveles de destrucción porque no ha hecho nada de gestión de riesgo. Entonces no me venga con esas cuentas tan altas. Usted mismo se está buscando una fuerza. Y realmente sería un mecanismo perverso que no se hiciera nada y que un mecanismo que hiciera, vaya, esto va a compensar cualquier cosa. Entonces no, digamos, destruyendo esto a ver si nos dan más plata. Entonces la cuestión, digo, cuando usted tiene todo eso y mi plana está hecha completamente y a cabalidad. Usted le presenta su plana, mecanismo, no me diga nada, quizás todo el esfuerzo hecho a nivel comunitario, a nivel de gobierno municipal, a nivel de gobiernos centrales, a nivel regional, incluso planificando. Es un preparativo fundamental que hay que ir construyendo, capacidades que ir desarrollando y hasta este nivel, por lo menos, otra cosa es la implementación, pero el nivel de puesta en marcha, de organización comunitaria, de diseño de planes, tampoco es ciencia ficción, tampoco es ciencia espacial. Es algo que está dentro del alcance de nuestras instituciones y de nuestras comunidades, incluso muchas de ellas serían excelentes. Para aterrizar un poquito más en esto, simplemente un listado de cosas que estarían asociadas a esos planes, a ese tipo de organización que acabamos de mencionar. Y por eso se dice acciones específicas, pero en el marco de la adaptación y de reducción de riesgos. Tenemos que hacer acciones de adaptación, tenemos que hacer acciones de reducción de riesgos e identificar cuál es el diferencial, cuál es el riesgo residual que no se ha podido evitar en medio de y eso tiene que ver, por supuesto, trabajo comunitario de reducción de riesgos, construcción de diques, terrazas y estructuras de cosecha de agua, cultivo de semillas nativas y de diversificación de cultivos para volvernos más resilientes al clima, introducción de técnicas productivas adecuadas para la forestería, sistemas de drenaje, obras de conservación de suelos, agricultura sostenible, otras palabras. Por supuesto, planes de evacuación comunitaria y de resguardo de medios de vida. En una reunión que tuvimos hace poco, alguien decía, bueno, mire, si la inundación me lleva todo mi pollo, y ¿cuánto me van a dar por mi pollo? Pero la primera pregunta es, ¿usted
tenía un sistema para ver si ante una alerta temprana usted protegió su pollo, lo puso en una condición de elevación. Teniendo, hay que tener capacidades de prevenir, de reducir al mínimo sus pérdidas. Trabajo comunitario de observación sistemática, medición, reporte y verificación de los planes de adaptación y de la reducción de los riesgos. Es posible que implementemos medidas de adaptación o de reducción de riesgos que no sean las más adecuadas. Eso hay que irlo ajustando. Y no hay una varita mágica que nos resuelve la cosa de una vez para todas. Además, porque el fenómeno está cambiando. La adaptación hay que irla ajustando. Los riesgos hay que irlos adecuando, hay que irlos midiendo y hay que irlos complementando con otras medidas adicionales para ir respondiendo iterativamente a la amenaza. Entonces, tenemos que ser capaces de ver si son eficaces o no, si están dando la respuesta que estábamos esperando o no. Estos son mecanismos de medición, reporte y verificación. O sea, eso es funcionar, invertir, planificar en base a resultados. Y por último, bueno, los arreglos comunitarios para distribución y utilización de fondos de retención. Fíjense bien, en síntesis, pérdidas y daños, como son efectos sobre los cuales ya no podemos hacer nada, porque ninguna medida física de adaptación o de reducción de riesgos se puede usar, son instrumentos financieros y económicos. Es una respuesta económica y financiera a un desastre físico que no se pudo ya evitar. Entonces, uno de esos instrumentos son los seguros. Ya sabemos que eso se va a perder. Aseguremos este asunto. Tenemos que saber medir el tipo de la disminución del costo de esa pérdida para ver si es razonable asegurar eso o no. En unos casos es razonable asegurarnos, en otros casos es preferible simplemente guardar algunos fondos que se llaman fondos en retención, que están ahí disponibles para el momento en que se desata un desastre y responder de manera inmediata a la rehabilitación y a la emergencia. Porque usted puede reducir muchísimo sus pérdidas y sus daños mediante una respuesta instantánea e inmediata a un impacto. Entonces, tener esos fondos de retención es una medida económica, una medida financiera. Eso le puede permitir a usted reducir sus impactos y además poner en marcha la rehabilitación de manera mucho más rápida, es decir, que el restablecimiento de la normalidad se vuelve también un mecanismo de ahorro. Y en ese sentido, estos instrumentos de retención, como hay un fondo, en este caso que se pone aquí el ejemplo, arreglos comunitarios para la distribución y utilización de fondos de retención, se ha identificado que ha construido un fondo para determinada comunidad. Esa comunidad tiene que saber en qué va a invertir ese fondo, porque no se va a sentar a decidir, bueno, cómo vamos a repartir este fondo, en qué lo vamos a emplear, cómo vamos a recuperar, cómo vamos a revisar. Hay que tener establecidos esos planes de rehabilitación y de inversión de esos recursos. Digamos, bueno, esto solo en el caso de las zonas urbanas, algunas cosas que habría que hacer que están muy relacionadas con el tipo de planes que hemos estado discutiendo, que están más orientados a zonas rurales y a zonas agrícolas. Es bastante evidente, ¿no? Inventario autorizado de comunidades en riesgo, planes de evaluación de riesgo para fortalecimiento de esas comunidades urbanas o bien reasentamiento, porque hay comunidades que simplemente es mejor reasentarlas, buscar otro lugar más seguro, digamos. Algunos otros desafíos son pérdidas no económicas. Esto es algo que todavía está en sus inicios, es una investigación, apenas se han producido 2 o 3 investigaciones hasta la fecha, y quizás no vale la pena que nos detengamos en esto por razones de tiempo, digamos. Y esto, para terminar, en el marco de las negociaciones hay 2 procesos. Uno, la construcción del plan de acción
del Mecanismo Internacional de Varsovia. En Varsovia, el año pasado, se decidió, primero, crear el mecanismo, pero segundo, se decidió crear un comité ejecutivo interino. ¿Por qué? Porque si solo se crea el mecanismo, para crear sus instituciones que puedan empezar a poner en marcha las actividades que necesitan los países, podrán pasar 3, 4 o 5 años antes de que algo que sea tangible pueda aparecer. Entonces estuvo a bien tomar la decisión de crear un mecanismo, un comité ejecutivo interino, con el mandato de diseñar un plan de trabajo de 2 años que tiene que ser aprobado en Lima. Ahora, este comité ejecutivo interino, no voy a entrar en grandes detalles, pero tuvo su primera reunión hace unos meses, no tuvo grandes avances, no se conoció mucho qué es lo que en concreto habían decidido en la ejecución de este plan. Y ahora en Bonn, la semana pasada, este comité ejecutivo interino hizo una presentación a todas las delegaciones de negociadores de cambio climático y tuvo bien a abrir la puerta para decir, envíanos sus propuestas para incluirlas, para considerarlas en el diseño del plan de 2 años. Entonces todos nuestros países tienen la posibilidad de decirle, mire, en este plan quisiéramos que tuviera este tipo de actividades que se convertiran en este tipo de acciones. Hasta el 1 de julio de este año, o sea, todavía tenemos unos 10 días para aquellos que quieran proponer algo para este plan de trabajo de 2 años que va a ser aprobado en Lima y va a funcionar desde Lima hasta la COP de 2016. Bueno, pueden hacerlo. Y esta es la dirección electrónica donde es un correo electrónico y ustedes pueden ahí enviar a ese mecanismo, digamos. Y la segunda parte de las discusiones del Mecanismo Internacional de Varsovia tiene que ver ya no con ese plan de ese comité ejecutivo interino, sino precisamente con el diseño específico de este comité ejecutivo, que no va a ser interino, sino cómo se va a estructurar, quiénes lo vamos a integrar y, en definitiva, cómo va a tomar decisiones, qué tipo de servicios, de procedimientos, con qué tipo de estructuras va a operar. Son los grandes desafíos que están presentes. Yo tengo acá, y ya no me da tiempo de desarrollar el primer borrador que se planteó para iniciar esta discusión en Bonn la semana pasada, pero ustedes entenderán que hay cosas fundamentales ahí en juego. Porque, por ejemplo, en la composición de este comité ejecutivo, las opciones son, bueno, vamos a estar representación equitativa de países desarrollados y países en desarrollo, como se conocen en el léxico de la convención, países han hecho uno y no han hecho uno, o vamos a pedir una representación mayoritaria de los países no han hecho uno, o sea, de los países en desarrollo como los nuestros, que son los que están en realidad sufriendo los impactos. Tendríamos derecho a pedir una mayor representación. La discusión esta puede ser muy complicada y no podemos anticipar cuál es el resultado. Pero por otro lado, se necesita que este comité ejecutivo desarrolle una estructura financiera, un dispositivo técnico y un dispositivo financiero. Un dispositivo técnico para ayudar a los países a desarrollar todas esas acciones que hemos estado viendo antes, ese tipo de actividades que hay que tener implementadas, pero también un dispositivo financiero que desembolse de manera rápida los recursos que hagan falta cuando estos impactos se produzcan o sean necesarios a disposición. Las decisiones de ese mecanismo internacional de Varsovia se van a tomar por consenso o por mayoría. Si son por consenso, tenemos un problema. El tema de llegar a acuerdos, sobre todo si tenemos una representación equitativa, el consenso se vuelve complicado. Pero si lo hacemos por votación, también tenemos otro tipo de problemas. Tenemos grandes retos y
tenemos que reflexionar profundamente cuál es la posición que nuestros países deben de llevar con relación a nuestro sistema. Yo por ahí me quedaría porque en realidad ya sobre les pido disculpas por el tema. Muchas gracias. Ya que llevan 6 minutos para preguntas o comentarios de la participación de Benjamín y Señor Gómez. No sé si en la plataforma hay alguien. No sé si quieren aquí comentarios, reflexiones, ¿verdad? Un poco la inquietud que me queda es cuál es la relación que hay entonces entre esto de Varsovia y lo de Lyon. Aunque ya se habla de riesgos y de impactos, pero cuál es la vinculación entre ambos mecanismos de diálogo y negociación. Si en algún momento se encuentran o si son simplemente discursos sueltos en el ambiente de la defensa del país. Javier. Sobre cuando hablamos de daño y pérdida tiene que ver con aspectos decimal. Entonces todo lo que pusiste se lo puede interpretar. Entonces, encontrar ese proceso del daño residual y el monitoreo residual por la propiedad que a la comunidad capacitada, no tiene que ver con la capacidad de bajar lo que cambiaba todo ese daño a mí. Entonces, a nivel nacional, ¿cómo se está proyectando eso? Porque ese es el reto. Porque la discusión de materia que el Ministerio me ha venido insistiendo en el tema de hacer territorial al tema de lo regional. Entonces, ¿cómo se está viendo esta discusión? Yo tengo como nombre de terminar porque también en ese escenario de cuál es la relación entre estas dos condiciones y cuáles también son las principales resistencias que se dan en el marco de las negociaciones. Porque siempre al final termina hablando de las decisiones por consenso o por votación. Que debe precisamente a estos niveles de resistencia, pero en base a qué se fundamenta esto en los Bueno, cuando sobre la primera pregunta, sobre la situación del mecanismo de juego, que entiendo que el otro año va a tener una actualización, una reforma, de las tres funciones del mecanismo internacional de Varsovia, que era generación de conocimiento, coordinación y luego acciones directas en el territorio, la segunda justamente se refiere a los procesos de coordinación y articulación que hay que desarrollar entre distintas instancias dentro de la convención. La convención tiene muchos cuerpos. Tiene el cuerpo subsidiario de implementación, el comité de adaptación, el mecanismo internacional de Varsovia, el fondo verde de clima, el mecanismo de tecnología. Todo eso tiene que ver con tecnologías para responder a pérdidas de daños, tiene que ver con financiamiento para pérdidas de daños, tiene que ver con procesos de adaptación relacionados con eso. Hay que hacer coordinación dentro de la convención que no está ni siquiera empezada de manera de ver, muy poco, muy preliminarmente. Pero también hay que hacer coordinación con agencias de Naciones Unidas fuera de la convención y más allá con agentes que no están dentro del sistema de Naciones Unidas, que no pertenecen. Hay un enorme esfuerzo de coordinación en ese sentido. Ahora, desde el punto de vista más conceptual, si se quiere, la relación entre riesgos y adaptación o pérdidas de daños es una línea muy difícil. Pero la diferenciación principal, a mi manera de ver, tiene que ver con que el tipo de amenazas no son fundamentalmente naturales. Lo que tradicionalmente el marco de acción de juego ha estado abordando son amenazas naturales que luego se traducen en riesgos sobrenaturales. Pero en este caso, el cambio climático no estamos hablando de eso, estamos hablando de unos impactos
y de unos fenómenos naturales que tienen un origen socioeconómico, en decisiones que toma la comunidad global. Bueno, no tanto nosotros, los países en desarrollo, sino sobre todo los países desarrollados. Entonces, ese análisis, ese tipo de respuesta que se da en adaptación con pérdidas de daños tiene que ver mucho con cómo analizamos esos escenarios climáticos, cómo esos escenarios climáticos se producen en modelos de simulación de impacto. Entonces, aquí hay todo un campo que no estaba antes en el marco de la condición. Por ahí ya hay una novedad sobre lo que hay que trabajar, pero por supuesto hay vinculaciones expresas de hacer enormes esfuerzos por la contribución. En cuanto a la pregunta de Javier, bueno, a nivel territorial sabemos que es fundamental tener organización y tener en marcha planes de acción en distintos campos, pero al gobierno central le corresponde dos tareas fundamentales. Es una tarea vital. De un lado, cómo coordinar los problemas de todas las comunidades y de las regiones para eficientizar los recursos. El Estado también tiene recursos limitados, pero al mismo tiempo tiene que desarrollar una estructura que sea la interlocutora con el mecanismo internacional de Varsovia y en definitiva con la Convención. Tiene que haber una entidad que traslade las necesidades, los reclamos, las demandas por pérdidas y daños a ese mecanismo internacional y que le anticipe un inventario de potenciales pérdidas civiles. Y tengo ya yo identificado una serie de riesgos potenciales que pueden venir y eventualmente ser objeto de respuesta para este mecanismo internacional de la problemática. Entonces, por un lado tiene que saber articular las necesidades, las acciones y las organizaciones locales y al mismo tiempo tener ese vínculo a nivel internacional. O sea, es un desafío en el caso de El Salvador, para el nuevo gobierno, decidir qué tipo de estructura, qué tipo de oficina, a qué nivel va a definir este tipo de instancia y de institucionalidad que desarrolle esas funciones. Porque tiene que facilitar, esa misma oficina tiene que facilitar a nivel territorial el desarrollo de todas estas actividades, tiene que ser capaz de dar metodologías, de facilitar este tipo de procesos. Es un gran desafío para todo nuestro gobierno. Por lo tanto, tener claro esos panoramas. Y mi última pregunta era miren, nos podemos alargar mucho en eso, pero en definitiva son problemas financieros y de modelo. Financieros porque, dependiendo de lo que se acepte o no se acepte, la Convención establece que la obligación y el compromiso es de los países desarrollados de proveer los recursos que necesitan los países en desarrollo para responder a los impactos del cambio climático. La responsabilidad de ellos, por supuesto, es cómo esa factura se reduce el máximo por un lado, pero por el otro tiene que ver con nuestros modelos de desarrollo. Porque uno de los problemas que nuestros países han identificado, necesitamos tecnologías para responder a muchos de estos problemas. Pero los derechos de propiedad intelectual se convierten en barreras para la transferencia de tecnologías que nos hacen falta. Claro, es un tipo de estructura, de un modelo de desarrollo, ¿no?, que no afloja para nada las exigencias de los derechos de propiedad intelectual para responder y facilitar la atención a las necesidades de nuestros países. Entonces, ¿cómo flexibilizamos esos mecanismos de derecho internacional, que tienen estatus de derecho internacional, para que respondan a un problema mayor, que se subordinen esos marcos a necesidades que trascienden algunos derechos de sectores individuales?
En ese sentido, digo, se trata, por un lado, de tema de financiamiento y de tema de estructura de modelos de desarrollo de sistema. Una pregunta, Yanira de El Salvador dice: hola, yo pertenezco a una organización ambientalista, pero necesito que me oriente cómo acceder a financiamiento para proyectos en mi localidad, ya que tenemos proyectos ambientales enfocados al trabajo en comunidades en riesgo y en escuelas del municipio. Vean, sobre esta pregunta en específico, y es la pregunta del millón, porque realmente está haciendo la pregunta que cuenta, pues, definitiva, ¿no? ¿Cómo tenemos acceso al financiamiento que necesitamos? Entonces, desde luego, los financiamientos para comunidades vulnerables solo pueden venir por dos vías. Por un lado, el financiamiento internacional, a través del Fondo Verde del Clima, a través de la construcción de proyectos que sean calificados como proyectos de adaptación o de mitigación, y eso es importante dejarlo claro a la colega que nos hace la pregunta. Ese financiamiento, si estamos hablando de cambio climático, tiene que estar cumpliendo los requisitos y las condiciones para calificar como proyecto climático y por lo tanto para acceder a fondos climáticos. Si es un proyecto de desarrollo que tiene que ver con otro tipo de cosas, puramente de reducción de pobreza, va a encontrar alguna dificultad para acceder a esos fondos. Entonces es importante hacer que de reducción de pobreza tiene que tener un vínculo claro con afectaciones de cambio climático. Y por otra parte, el otro tipo de fondos son los fondos del Estado, los fondos públicos del Estado. Y sabemos cuáles son las restricciones que tiene actualmente el Estado para financiar procesos de regulación y cómo desarrolla una racionalización adecuada para poder atender las exigencias y las necesidades de todas las comunidades. Entonces, es un enorme desafío de presupuesto y habrá que ir concluyendo cómo se va desarrollando la accesibilidad a los recursos en las comunidades más. Y ahí también, Ingrid Pérez de El Salvador. ¿Cómo se maneja la incorporación de los países en vías de desarrollo a este mecanismo de Varsovia, considerándolo en escasos recursos y tecnología? Bueno, prácticamente no hay ningún país que está fuera del marco de la convención, ninguno. O sea, todos los países del mundo prácticamente son parte de la convención y en esa misma medida ya son parte del mecanismo internacional de Varsovia. ¿Qué hace falta? Es que todos nuestros países desarrollen una estrategia concertada a través fundamentalmente del grupo de los 77 más China, que es el grupo que aglutina a todos los países en desarrollo, y que mantengamos esa unidad sin la cual va a ser difícil que las necesidades reales de financiamiento de tecnología reciban la atención que requieren por parte de los países desarrollados. Yo sé que en muchas ocasiones nos ha confirmado que en El Salvador no tenemos que esperar a que ese mecanismo lleve su propia dinámica como lo es la convención y que no tenemos que esperar para tomar acciones. Estamos muy enteradas de lo que el Ministerio del Medio Ambiente está haciendo en el tema de pérdidas grandes vinculado a este Plan Nacional de Cambio Climático. Pero como el problema va más rápido que las propuestas, ¿cuál es el siguiente paso de cara al plan y concretamente en el tema de pérdidas de daños? Porque el plan ya está, todavía no es público, ¿verdad? No es público, falta de afinar algunas cosas para poder compartirlo, socializarlo y validarlo públicamente. Pero el siguiente paso ya está en marcha, la preparación de lo que se llama NAP, en la misma terminología de Planes Nacionales de Adaptación, que en nuestro caso estamos orientándonos al desarrollo de planes territoriales y locales de adaptación. Es decir,
con el Plan Nacional de Cambio Climático hemos creado el marco general dentro del cual adquieren coherencia las distintas acciones en los distintos sectores y los distintos territorios. Ahora nos hace falta llevar ese movimiento a los territorios para concretizar los planes. concretizar territorialmente, sectorialmente esos planes, pero ya en un marco de coherencia, porque no podríamos tener planes sectoriales y territoriales cada uno por su lado sin un marco coordinador que nos está aportando en este caso en el Plan Nacional de Cambio Climático. Sería esa posibilidad. Bueno, yo creo que ya no está tanto de tiempo. Quedamos aquí con la intención de volvernos a encontrar en una tercera ocasión. Habría que revalorar el proceso en base a esta y la anterior discusión, cuál sería el tema a discutir, y quizás velar, reunirse colectivo, estar platicando esas actividades para ver eso y quiero también podemos proponer. Así que estemos pendientes siempre de la convocatoria y gracias a Benjamín y a Antonio que nos han ampliado el panorama y seguimos en la construcción de estos otros mecanismos de discusión. Gracias y un aplauso por todos.